Hola, soy Doña Regina y hoy exploraremos uno de los fenómenos más inquietantes, el de las casas que enferman a sus habitantes. Lo que vas a escuchar no es ficción, son casos, teorías y realidades que desafían la lógica. Bienvenido, si te atreves. Algunos lugares parecen respirar, casas en las que el aire se siente más pesado, donde el silencio es tan denso que casi puedes tocarlo. Lugares en los que, inexplicablemente, las personas empiezan a enfermar, a sentirse cansadas, deprimidas o incluso perseguidas por algo invisible. A veces, el malestar no viene de dentro de nosotros, sino del lugar en el que vivimos. Dolores de cabeza que no cesan, insomnio inexplicable, depresión sin razón aparente. ¿Qué pasaría si te dijera que tu casa podría estar enfermándote? No hablo de metáforas, hablo de síntomas físicos, dolores de cabeza que aparecen al cruzar la puerta, palpitaciones que empiezan al caer la noche, depresión, insomnio, irritabilidad y lo más inquietante, todo desaparece cuando te vas y vuelve cuando regresas. Hoy vamos a entrar a un territorio donde la ciencia, la psicología y lo paranormal se cruzan. Hoy te contaré historias reales, casos documentados, fenómenos medibles y otros que no. Hoy nos preguntamos, ¿en serio, es posible que una casa pueda enfermar a quienes viven en ella? ¿O es solo nuestra mente jugándonos una mala pasada? Si decides seguir, deja una luz encendida por si acaso. El término síndrome de la casa enferma no nació en círculos esotéricos, sino en el ámbito médico. En los años 80, la Organización Mundial de la Salud reconoció que ciertos edificios podían provocar síntomas físicos, dolores de cabeza, alergias, fatiga, ansiedad. Pero esto va más allá de un problema de ventilación. Hay casas en las que incluso después de cambiar filtros, limpiar moho y redecorar, sus habitantes siguen enfermando, mental, emocional y físicamente. ¿Te preguntarás el por qué ocurre esto? Muchos investigadores paranormales creen que las casas pueden absorber energía emocional. Si ocurrió una tragedia, una muerte, una traición, un acto de violencia, ese suceso puede quedar impreso en las paredes como una huella emocional imborrable. Estas casas no están poseídas, exactamente, están cargadas, y quienes las habitan terminan por resonar con esa frecuencia oscura. Se sienten tristes sin saber por qué. Su salud se deteriora lentamente, las discusiones aumentan, los sueños se vuelven pesadillas. Algunos médiums incluso aseguran que ciertas casas tienen conciencia propia, como si tuvieran un alma que no desea ser molestada. El término síndrome del edificio enfermo fue reconocido por la OMS en 1982, refiriéndose a que los ocupantes de un edificio presentan síntomas agudos sin una causa médica identificable que mejoran cuando salen del lugar. Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza persistente, fatiga extrema, irritación en ojos, nariz y garganta, dificultad para concentrarse, mareos, náuseas, sensación de opresión en el pecho, trastornos del sueño y ansiedad. Pero aquí viene el problema. La ciencia señala causas medibles: mala ventilación, moho, gases, radón, monóxido de carbono. Sin embargo, hay hogares donde todo esto se corrige y, aún así, la sensación de malestar permanece, como si algo no saliera con la ventilación. Hablemos de lo medible, lo tangible, lo que puede enfermarte sin que lo veas. 1. Moho tóxico. Ama los lugares húmedos. Libera micotoxinas que pueden causar problemas respiratorios, neurológicos y cognitivos. Produce niebla mental, irritabilidad, fatiga crónica, alergias, tos nocturna, depresión. 2. Monóxido de carbono, incoloro, inoloro, mortal. Una fuga mínima
en un calefactor puede provocar desde dolores de cabeza y confusión hasta la muerte. Lo peor, te duerme, no te avisa. 3. Radón, gas radiactivo que emana del suelo. Segunda causa de cáncer de pulmón en el mundo después del tabaco. En España, México y Latinoamérica hay zonas con alta presencia y millones de personas no lo saben. 4. Compuestos orgánicos volátiles. Se liberan de pinturas, muebles nuevos, barnices, pegamentos, ambientadores. Pueden alterar el sistema nervioso, causar irritación y trastornos del sueño. 5. Ventilación deficiente. Casas herméticas modernas que no respiran. Aire viciado, exceso de CO2. Proliferación de bacterias y hongos. 6. Campos electromagnéticos e infrasónidos. El impacto biológico es controversial, pero mucha gente reporta insomnio, ansiedad, taquicardia, dolor de cabeza. El infrasound, sonidos por debajo de los 20 Hz, puede provocar angustia, vibración interna, sensación de presencia sin que escuches nada. Hasta aquí, la ciencia intenta ordenar el caos. Pero, ¿qué ocurre con lo que no se puede medir fácil? ¿Qué ocurre con esa sensación de pesadez? Con esa mirada que sientes en la escalera, con el frío que no debería estar ahí. Porque incluso eliminando todo eso, hay casas donde la enfermedad persiste. Y no solo hablamos de malestares físicos, hablamos de desesperanza, llanto sin motivo, agresividad repentina, insomnio, como si algo invisible estuviera drenando la vida del lugar. Más allá de la ciencia, existen testimonios de otro tipo. Personas que aseguran sentirse vigiladas, oír voces, tener pesadillas recurrentes, objetos que se mueven solos, casas que, según sus habitantes, tienen una energía pesada o simplemente se sienten mal desde que se mudaron. ¿Podría una casa tener una energía que afecte al cuerpo y al alma? Algunos investigadores paranormales sostienen que lugares donde ha habido sufrimiento, violencia o tragedias pueden retener esa carga energética, influenciando a quienes viven allí. Y hay quienes incluso creen que ciertas casas eligen a quién afectar. Quienes han vivido en casas con energía pesada describen pesadillas repetitivas, sensación de ser observados, cambios de humor inexplicables, sueños en los que la casa les habla. Podría ser que los muros absorben lo que la ciencia aún no puede medir. Quédate que aquí te cuento algunos casos reales. En 1997, la familia Carter se mudó a una casa victoriana en el estado de Maine. Era el hogar de sus sueños, amplio, con chimenea y un jardín perfecto. Pero pronto comenzaron los problemas. El hijo menor desarrolló una tos seca cada noche, siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. La madre comenzó a sentir ataques de ansiedad, algo que nunca había experimentado. El padre, un hombre sano y activo, se volvió apático, agotado, sin ganas de trabajar. Cuando la familia pasaba un fin de semana fuera, todos mejoraban, pero al regresar, los síntomas volvían más fuertes. Un médico les dijo algo extraño. ¿Han considerado que quizá no son ustedes, sino la casa? Otro caso ocurrió en 2007. En Argentina, la familia Pérez se mudó a una antigua casona en las afueras de Córdoba. Al principio todo parecía perfecto, pero en menos de 3 meses, la madre empezó a sufrir migrañas severas. El hijo menor comenzó a hablar con un amigo invisible que decía vivir en el sótano. El padre, tranquilo por naturaleza, comenzó a tener estallidos de furia. Una médium local aseguró que en esa casa había ocurrido un ritual de invocación décadas antes. Nadie la creyó, hasta que encontraron símbolos ocultos bajo la pintura de una de las habitaciones.
se mudaron y los síntomas desaparecieron. También en Osaka, Japón, una pareja empezó a documentar su insomnio crónico tras mudarse a un apartamento. Las plantas morían. El reloj de la cocina siempre se detenía a las 3:12 de la mañana y su gato evitaba una esquina de la sala bufando sin razón. Tras instalar cámaras, captaron una figura blanca cruzando brevemente el pasillo a mitad de la noche. Los médicos no hallaron causas clínicas. Un sacerdote sintoísta les recomendó abandonar la vivienda y lo hicieron, sin mirar atrás. Nunca más tuvieron insomnio. En Barcelona, España, un joven abogado se mudó a un piso recién reformado. En 3 meses empezó a presentar ataques de pánico, ansiedad nocturna, dolor en el pecho y un pensamiento recurrente: aquí alguien se quitó la vida. Un vecino mayor le confirmó que 10 años antes una mujer se había arrojado desde el balcón. No hubo moho, ni gases, ni fugas. Solo una historia que no quiso quedarse afuera. Una familia en Escocia reportó que todas las noches, exactamente a las 3:15 de la mañana, despertaban sobresaltados. Nunca había ruidos, pero una sensación de opresión se apoderaba de ellos. Más tarde descubrieron que esa era la hora exacta en la que, años antes, el antiguo dueño había fallecido en el salón. Y así, muchos otros casos. ¿Acaso son estas historias producto de nuestra mente? Algunos psicólogos sostienen que el poder de la sugestión puede ser tan fuerte que el cuerpo manifiesta síntomas reales. Pero, ¿cómo explicar que los síntomas desaparezcan tan pronto como la persona se aleja de la casa, o que varios miembros de una familia experimenten exactamente lo mismo sin hablarlo antes? No todos los males tienen forma. No todas las enfermedades vienen del exterior. Algunas habitan contigo. Existe el efecto placebo, mejoras reales por creer que algo ayuda. Y su hermano oscuro, el efecto nocebo, empeoras por creer que algo te daña. ¿Puede una persona enfermarse porque cree que su casa está maldita? Sí. La mente puede activar respuestas fisiológicas reales, hormonas del estrés, inflamación, alteraciones del sueño, ansiedad, paranoia. Pero aquí está el detalle. Muchos de los casos que vimos no comenzaban con miedo. No había creencia previa, no había historias. Los habitantes se enfermaron primero y después descubrieron la historia. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La casa o el miedo? Si sospechas que tu casa podría estar enfermándote, toma en serio tu intuición. Haz inspecciones de moho, gas y ventilación. Ventila bien tus espacios. Evita acumulación de objetos innecesarios. Limpia energéticamente si lo crees necesario. Incienso, cuarzos, sonidos. Añade plantas purificadoras. Y si todo falla, tal vez lo mejor sea marcharse, porque una casa debe ser refugio, no una prisión invisible. Quizás sea el moho, quizás sea tu mente, o quizá hay casas que simplemente no quieren ser hogar de nadie. Así que la próxima vez que entres a un lugar nuevo, observa, escucha, siente, porque hay casas que no necesitan hablar para gritarte que no eres bienvenido. Cuéntame, ¿alguna vez sentiste que tu casa te estaba enfermando? ¿Te fuiste o te quedaste a pelear con lo invisible? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando todo lo que no podemos explicar, suscríbete. Aquí seguimos encendiendo velas y viendo más allá del dato. Soy Doña Regina y nos vemos en un próximo video.